Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo. Hoy nos encontramos grabando desde la Farmacia Martín en San Germán y tenemos un invitado especial. Estaremos entrevistando a Armandito Torres, gloria y leyenda del baloncesto puertorriqueño. Armandito desde muy joven estuvo ligado al baloncesto de Puerto Rico y de San Germán. Entre algunos de sus logros, en 1959 fue novato del año en la Liga Superior y en 1972 dirigente del año. También recordemos que en 1973 llevó al equipo de Puerto Rico al campeonato centroamericano. Saludos, don Armandito, ¿cómo se encuentra hoy? Pues gracias a Dios, un poquito machucado, pero estamos vivos. Qué bueno, nada, qué bueno que nos dio este tiempo y este espacio, ¿verdad? Yo personalmente lo admiro, mi público sabe que soy de Laja, aunque estoy trabajando allí en el área metro, y siento cierta admiración por lo que usted ha hecho y por lo que usted representa. Y para nosotros es bien importante incluirlo como parte de nuestra programación de Campechada. Nada, vamos a hablar un poco de baloncesto, vamos a hablar del baloncesto en San Germán, que usted nos puede... Pues antes que nada, es un honor que me hayan incluido en ese programa que tienen ustedes, que me imagino que casi culmina los 450 años de celebración. Sí, correcto. De la Fundación de San Germán, aquí donde está, en las lomas de Santa Marta. Pues mira, el baloncesto en particular, yo me atrevo a decir que yo salí marcado genéticamente para estar envuelto en él. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque esas son cosas que después uno las ve cuando mira hacia la historia, hacia atrás. Pues yo era hijo de Armando, que fue uno de los fundadores del baloncesto y jugadores desde 1930 y culminó todavía en 1965. Fue apoderado subcampeón de los Atléticos de San Germán. En el interín, pues, ganó campeonatos como dirigente y como árbitro, cuando el baloncesto se ponía sus primeros 10 o 20 años de edad. Y entonces, a su vez, Armando tuvo un hermano que fue un ícono del baloncesto puertorriqueño, que murió muy joven. Eso lo marcó como una leyenda, que es Arkelio Torres Ramírez, que no solamente hizo nombre en Puerto Rico, sino que hizo nombre en serie con Cuba, con el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hicieron un equipo que se llamaba los Cocorocos y que ganó todos los torneos que daban como entretención, y que inclusive un afamado coach norteamericano, Clarence B, lo vio jugando y le puso el pequeño Titán. Sí. Y se mataba preguntando quién le había enseñado a jugar baloncesto, y nada, aquí. Así que yo nacía con esa marca, ¿no? Sí. Y mi tío menor, José Luis, que fue profesor muchísimos años en la Universidad Interamericana, también fue un excelente atleta de pista y un jugador un buen jugador reserva de baloncesto. Así que, por algún lado, desde pequeñito yo estaba picando la bola y cargando los tenis, si no usándolos, llevándoselos a los más grandes, ¿no? De hecho, leí por ahí que fue mascota del equipo de San Pero te Germán. dije, así que tuve, cuando paso capítulo de ese libro, que espero todavía no se vaya a cerrar, pues fuimos mascotas. Sí. Tiene que entrar a la cancha con la bola, antes de los equipos entrar. Posteriormente, pues fuimos en nuestro debut en 1959, ganamos el galardón de novato del año, temprano, con apenas 22 años, conformamos ya el equipo nacional, y ese equipo pues ganó el primer torneo centroamericano y del Caribe, que se celebró en Jamaica. Posteriormente seguí hasta el 67 como miembro del equipo nacional. Tuve la suerte de participar en torneos mundiales, panamericanos, centroamericanos, y lo que no logré como jugador, que estuve en cajera hasta lo último, que fue la Olimpiada, lo logré posteriormente. Sí. Tenía un premio que lo logré como el primer dirigente puertorriqueño en una Olimpiada. Eso fue en 1988. En ese proceso, pues,
Fui dirigente del año 3 veces diferente, con 3 equipos diferentes. Ostento con dirigentes de 100 victorias o más. En mi caso, pues casi llegando a 200, el mejor promedio en victorias y derrotas, en fin, todos unos regalos que realmente Dios me ha permitido y mi familia, por los múltiples otros compromisos que yo tenía como ser un hombre de negocio en el campo de la farmacia. Súper, súper. Yo sé que ha corrido varias facetas como en el baloncesto, ¿verdad? Jugador, bueno, hablamos de mascota, de fanático, jugador, dirigente, ahora apoderado. Sí. Ahora, mirando esto en la distancia, ¿cuál fue la que quizá, digo, si es que alguna, Sí. la que le llenó más, la que se sintió más empoderado? Sería injusto Ajá, de mi parte significar unas de otras, ok. pero siendo injusto con una y para complacer tu pedido, Sí. pues definitivamente pues ganar un campeonato con Puerto Rico que nunca se había ganado, que era Centro Básquet, donde entre otros derrotamos a Cuba, que para ese entonces era medalla de bronce en Juegos Olímpicos. Fue un logro extraordinario. No fue un logro menor, sin embargo, el campeonato de San Germán del 85. Sí. San Germán hacía 35 años que no ganaba un campeonato, y el último, que había sido en 1950, el apoderado había sido mi papá. Okay. Así que pasaron 35 años para que San Germán fuese campeón otra vez, y yo fui el apoderado. Así que habiendo otras tantas, quiero significar eso. Súper, súper. De hecho, en 1985 fue cuando se inauguró la estructura actual. Correcto. Del Coliseo. Anterior a eso estaba lo que se conocía como el hangar. El hangar, porque era un hangar. Sí, era un hangar. ¿Nos puedes contar alguna anécdota o algo que recuerde de ese periodo del hangar? Bueno, sí, el hangar no fue otra cosa que una guardería de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que posterior a la Segunda Guerra Mundial no tenía uso. Y se lo tiraron en la Universidad de Puerto Rico a Jaime Benítez, que era un hombre, entre otros haberes, de mucho gusto, ¿no? Sí. Y pidió que se lo sacaran del campo de la universidad, que no tenía uso. No tenía uso para eso, ¿no? Y uno de los senadores más influyentes que había en Puerto Rico para su época era Santiago R. Palmer, de San Germán, y senador de distrito, y dijo: llévenme ese hangar allá para San Germán, y yo consigo el dinero para un buen tablero. Y esa es la cancha de bajo techo que San Germán hace tiempo viene pidiendo, porque San Germán, esos primeros 20 años de baloncesto organizado en Puerto Rico, había sido por mucho el equipo mejor y el equipo tope. Y así fue. ¿En qué año fue que se...? En el 54, 1954. Usted todavía no había empezado a jugar como tal en el equipo. No, yo fui mascota ese año. Okay. O sea, mira qué cosa interesante. Yo inauguré el hangar como mascota. Y después lo inauguré como... El hangar no. Inauguré el hangar como mascota. Ajá. E inauguré el actual Coliseo Arquímedes de Jamírez como apoderado. No jugué en el Coliseo Arquímedes de Jamírez. Anterior a ese, lo que se utilizaba era la cancha que estaba... La cancha de los 4 campeonatos consecutivos. Sí, claro. 47, 48, 49 y 50. Fueron en la cancha que también se llamó primero Arquímedes de Jamírez. Sí. Y ahora tiene el nombre de Ubaldino Jamírez de Arellano, Okay. que tiene que estar en cualquier conversación de baloncesto en Puerto Rico y en San Germán. Yo fue el fundador del baloncesto nuestro y lo jugó, y lo jugaron sus hijos. También, y entonces esa cancha fuera de los campeonatos. ¿Esa cancha desde qué año está en función? Esa cancha está fácilmente desde fines de los 30 o principios de los 40. Posiblemente sea una de las más antiguas en uso, ¿no? Posiblemente, porque acuérdate que todavía en mi época, sí, como jugador jugábamos en cemento. No, y uno pasa por allí y ve a los muchachos todavía jugando. Se juega 31, mucho 31, sí. Sí.
y es una cancha lo más nítida. De hecho, invitamos a nuestro público, ya que vendrán a Campechada, aprovechen, recorran el pueblo, pasen por la farmacia Martín también, aquí pueden consumir y comprar algunos artículos y pueden visitar los distintos espacios que tiene el municipio de San Germán en su casco urbano. Vamos a continuar y entonces, yo sé que me has hablado un poquito de tu etapa como dirigente, pero me gustaría más seguir en esa línea, porque pues pasaste a distintos equipos, estuviste en distintos equipos. ¿Cómo fue esa experiencia? Y especialmente cuando jugabas en contra de San Germán. Fue una gran experiencia, sí. ¿no? Porque pues, una cosa es como jugador y otra cosa es cuando tú pasas a la otra etapa, donde no necesariamente los equipos te contratan. Yo jugador fui aficionado toda mi vida, pero ya los dirigentes desde aquella época, ahora los jugadores pasaron de largo, ¿no? Pero eran profesionales, cobraban dinero. Así que yo dirigí a San Germán mi primer año, que fui escogido dirigente del año, entonces dirigí a Quebradilla. En ese proceso muere mi papá temprano. Eso interrumpe mi carrera como dirigente, porque todavía nosotros, nuestra familia, corporación, Armando Torres Ramírez y yo, teníamos 3 farmacias. Así que tuve que sacar un poquito un pie. O sea, el deber pudo más que el gusto, ¿no? Claro. Y tuve que partir mi tiempo y nunca ser un dirigente a tiempo completo, como pudo haber sido, pero aún así dirigí también a Bayamón, dirigí a Caguas, dirigí en 2 décadas diferentes a la selección de Puerto Rico y dirigí a Ponce, que fue un gran logro, donde tuve 2 años muy buenos, sobre todo porque ya Ponce, después de Ponce haber sido eliminado, no haber clasificado en la temporada anterior, y la rivalidad de Ponce y San Germán era una rivalidad única en cualquier deporte en Puerto Rico. Así que yo dirigiendo a Ponce era algo bien difícil, y que hubo un sector que ahora lo entiende, pero que en aquel entonces pues no lo entendió. Yo había aprendido de mis maestros, eran Luis Zambulín, mi papá, y Borote Cerose, que yo consideraba mis 3 maestros, porque el deporte era para unir, no era para separar, que el juego se acababa. De hecho, esa rivalidad entre Ponce y San Germán dura todavía. Eso... Pues entonces finalmente pues tengo la oportunidad de regresar a San Germán, en todas las facetas, que fueron 4 años bien difíciles, porque era salvar una franquicia que se había entregado a la liga, inoperante, porque debía para aquel entonces unos $200,000 y no tenía recursos, y nos tomó 3 años no solamente ponerla sobre sus pies, sino ganar ese campeonato que por 35 años no veíamos. Fíjese, bien interesante lo que está comentando, porque el deporte no solamente es deporte. O sea, lamentablemente aquí hay un factor económico que es bien importante, y los apoderados y el personal administrativo de cada equipo tiene que tener un conocimiento de cómo poder administrar. El deporte, pues lamentablemente, si tú me preguntas a mí qué yo prefiero, pues yo digo que aquella época, pero si me pides que te describa la realidad, que no necesariamente es la que yo prefiero, pues el deporte se comercializó. Se comercializó pues gracias al crecimiento económico del país, y gracias a la entrada con una aceptación brutal de la televisión. La televisión puso el juego de San Germán y Ponce en la sala de Jayuya, en la sala de Utuado, en el campo más lejano de San Germán, en Oconuco. Y la gente respondió a eso, y de 8 equipos que había perennemente, llegó un momento a estar en 18 los equipos. En la actualidad hay 12, y los jugadores pasaron a ser entonces ídolos realmente. Eso unido a la llegada de los jugadores que llamamos New Yorkers, que eran los hijos de los que habían tenido que emigrar por razones económicas en los años 50 y 60, pues le dio lo que
en español del bueno diríamos un boom al baloncesto. Wow, wow. De hecho, vamos a regresar a San Germán. San Germán le llaman por ahí, o la conocen como la cuna del baloncesto. ¿Qué nos puede? Pues hay una relación, hay mucha, la gente se ha inventado muchas cosas. Ese nombre a San Germán no se lo pone. Con ese nombre bautizan el país a San Germán. ¿Y por qué? Porque aquí se da el fenómeno de un parimiento de buenos jugadores que no tiene paralelo. En el momento que hacemos esta entrevista, pues San Germán por mucho es el que tiene más atletas baloncelistas en el Salón de la Fama del deporte puertorriqueño, pero por mucho. San Germán en los primeros 20 años de baloncesto organizado en Puerto Rico ya tenía 10 campeonatos. Sí. Y eso pues eso son cosas que no se repitieron. Pero más que eso, algo que es bien difícil de repetir. En 1938 eran tantos los jugadores de San Germán, no que jugaran de San Germán, sino de San Germán, que hicieron 2 equipos. Sí. Y lo grande no fue eso, fue que uno fue campeón y el otro subcampeón. Así que se mueven en la cuna, siguen pariendo, siguen saliendo, ya no solamente un equipo, 2. El otro equipo se llama Martín, que era la farmacia Martín, sí, que es el nombre de la farmacia que hiciste referencia ahorita, y de ahí sale la cuna del baloncesto. Wow, todo esto es bien interesante. En otra entrevista que tuvimos pasada, hablamos sobre el deporte en San Germán, y San Germán no solamente es baloncesto, o sea, San Germán es una ciudad rica en muchos deportes. Y antes de comenzar la entrevista, escucharon al Mandito conversar sobre béisbol y otros asuntos de deporte, ¿verdad? Aquí había un ciclismo, tú tienes una muchacha como Mari Collado, correcto, que es una excelentísima empresaria local e internacional, que fue campeona de ciclismo, sí, en unos eventos centroamericanos. Hemos tenido boxeadores, lo que pasa es que el baloncesto tiene tanto empuje económico que hace que realmente posiblemente hayamos sido un poquito injustos con esos otros deportes. Sí, sí. De hecho, ahorita cuando mencionó lo de los 2 equipos y cuando el baloncesto era aficionado, era bien regionalista, ¿verdad? Los sí, jugadores de San Germán eran puramente San Germán. Era una de las cosas que caracterizaba al equipo de San Germán, que todos eran de San Germán. Eso ahora es al revés. Ahora es raro si hay uno, no de San Germán, sino de cada pueblo que tiene equipos, porque esto no se da en la nada. Hubo una transformación en Puerto Rico. De la agricultura pasamos a la industrialización. Y como te he dicho, bueno, ese es otro debate para otro foro. Cuando se comercializa, oye, lo que sea, la educación, la salud, que son más importantes que el deporte, pues se pierde ese encanto, esa mística, ese romanticismo se pierde. Hoy, con toda su experiencia, su conocimiento, ¿cómo ve el futuro del baloncesto en Puerto Rico y en San Germán? Bueno, el baloncesto tiene sobre sí un gran signo de interrogación, porque cuando el dinero manda, que es mi gran preocupación, pues manda, perdonando la redundancia, y puede mandar para bien o puede mandar para mal. Tú juegas un billete de lotería y te puedes ganar el primer premio, como puedes jugar 100 billetes de lotería y no ganarte nada, no, y perderlo todo. Mientras haya la capacidad económica y podamos hacer milagritos que se han hecho en el pasado, en este momento estamos pasando un gran momento. Por cierto, pues, San Germán debe tener futuro, pero nuestra propia tradición y por ende todas nuestras generaciones que han oído a sus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y que siguen siendo atléticos y atléticos ahí, pues exigen también calidad en el terreno de juego. Claro. Y eso ahora va amarrado a poder pagar a los jugadores. Sí. O sea, ya se hace muy difícil pensar en que un jugador juegue toda su carrera en un solo equipo. Ya eso pasó a mejor época. Sí, como en el caso suyo, estuvo los 12 años, ¿verdad? Por eso, y Pototo toda su vida jugó en San Germán, y Francis toda su vida, y Argelio, y en Ponce pues Pachín, Toño Morales, y así yo podría mencionar aquellos otros también, que ahora perdieron
perdieron el encanto de la época, vamos a llamarlo así. Sí. También era la época de la cancha de cemento, de que la gente tenía que subir a las 4 de la tarde con el sandwichito y el termo de café Sí. para poder ver el juego. Ah. Y de las monjas asomándose por el convento y de alguna manera poniendo presión psicológica con el adversario visitante de turno. Sí, sí. Pues nada, queremos agradecer a don Armandito por su tiempo y agradecemos al personal de aquí de la Farmacia Martín, que está en el mismo casco urbano de San Germán. Y nuevamente, gracias por el auspicio, gracias a nuestra audiencia. Y nada, nos veremos allí en Campechada, noviembre 18 y 19 en San Germán. Saludos y buenas tardes. Muchas gracias.